Bueno, en primer lugar, daros las gracias por venir aquí a escucharnos y también dar las gracias al Congreso por invitarnos. Sabemos que es última hora de la mañana, que estaréis con ganas de iros a comer, así que intentaremos seros lo más amenos posible y no ser muy largos en el discurso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que os hemos venido a contar hoy aquí? ¿Vale? Os venimos a contar un poco cuál ha sido nuestra experiencia en nuestro proyecto de interoperabilidad con las herramientas de la Administración General del Estado, en este caso centrándonos principalmente en dos, en lo que viene a ser Notifica y SIR, ¿no? Nosotros partíamos de nuestra plataforma de administración electrónica, Gestiona, ¿no?, que da servicio pues, a más de 6.000 administraciones públicas, ¿no? Para nosotros era un reto mayúsculo, obviamente. En primer lugar, nos encontramos con que había una primera restricción de gran calado, ¿no? Y es que la mayoría de estas herramientas, y en concreto estas dos, pues forman parte de la red SARA. La red SARA, como sabéis, es una red que es una red privada y disponible solo para administraciones públicas. Entonces, aquí nos íbamos a encontrar un gran reto para ver cómo podíamos hacerlo para distribuir estas integraciones con todos nuestros clientes, ¿no? En este punto, el primer reto fue conseguir certificarnos como el primer PDP de operador privado, con lo cual nos facilitó el acceso a Red SARA de tal manera que, a partir de ese punto, todas nuestras integraciones con las herramientas de la Administración General del Estado se iban a convertir en un simple alta administrativa. Eso nos iba a facilitar muchísimo el despliegue de las mismas, ¿no? Esta sería nuestra foto un poco final, ¿no? Un dibujo un poco feo, pero bueno. Me gustaría solo destacar, más que nada por tiempos, ¿no? En el tema de Notifica, yo creo que aquí la clave y donde estaba la mayor importancia era en cómo conseguir que todas las notificaciones que generan 6.000 administraciones públicas, que estamos hablando de millones de notificaciones, lleguen en tiempo y forma al punto de acceso general para que cualquier ciudadano las pueda descargar, ¿no? Y en el caso de SIR, pues digamos que tenía una casuística un poco más especial. Los que conozcáis SIR sabréis que la arquitectura SIR es una arquitectura P2P en la cual los diferentes nodos, estos CIR que vemos por ahí dibujados, se comunican unos con otros para poder hacer los intercambios de registro. La verdad es que en el momento en que nosotros estamos haciendo la integración con SIR, el Ministerio ofreció una nueva alternativa, que fue la librería de intercambio SIR. Hemos de decir que la verdad estamos encantados con ella. Esta librería de intercambio nos ha facilitado muchísimo el proceso de integración, porque nos ha extraído de esta red P2P y nos ha conectado directamente con un nodo SIR en la nube, facilitando de esta manera todos los procesos de intercambio de cualquiera de nuestras administraciones con el resto de administraciones públicas que estén en SIR, ¿no? Yo creo que esto sí que ha sido una de las claves de que la integración con SIR haya funcionado tan bien, ¿no? Como vamos más del tiempo, voy avanzando. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿No? Pues algunas cifras. Notifica. Pues a día de hoy tenemos más de 5.400 administraciones públicas integradas en Notifica. Solo el año pasado enviamos más de 3.200.000 notificaciones. Esta cifra realmente va creciendo. Las podéis ir consultando siempre en DataOpsai. La verdad es que es un observatorio para consultar cifras que está muy bien. Y esta cifra la verdad es que va creciendo exponencialmente, dado que vamos incorporando gradualmente nuevas administraciones, ¿no? A nivel de SIR, pues a día de hoy hay más de 3.800 y esta cifra sí que va creciendo de manera un poquito exponencial, dado que aún estamos incorporando administraciones que estaban pendientes de poder ir migrando a nuestra integración en SIR. Solo el año pasado hicimos más de 500.000 intercambios de registros, con el consecuente ahorro económico que les ha supuesto, ¿no? Contado un poco las cifras y cuál ha sido un poco la foto final, yo os voy a contar un poco el camino, ¿no? ¿De dónde partíamos, no? Partimos de que nuestra plataforma Gestiona, ¿no? Pues tiene una API RESTful, documentada, que tiene servicios un poco para todos los recursos que ofrece, ¿no? Y al final, a partir de ella, tú podrías coger y hacer cualquier tarea, ¿no? Pues de hacer un registro de entrada, mandar a firmar documentos, abrir expedientes, perfecto. Los sistemas con los que nos íbamos a integrar también tenían una API, ¿no? Tenemos la API de Notifica, en el caso de la librería, bueno, vamos a asimilarlo también a una API, pero lo primero que nos encontramos es que una API de integración, una API no quiere decir que hayas hecho una integración, sino hacer una integración es mucho más que tener una API, ¿no? Tener una API no nos garantiza que hagamos una integración, sino lo único que nos garantiza es que es algo integrable. ¿Qué es una integración, no? ¿Qué nos encontramos? Pues que integrar es algo muy complicado, ¿no? Y podríamos poner aquí tantos muis como nos cupieran en la pantalla, la verdad sea dicha. Y son por muchas razones. Aquí voy a enumerar algunas de ellas, pero podríamos decir muchísimas más, ¿no?
En primer lugar, yo creo que lo he ido oyendo también en otras ponencias, ¿no? Dices, bueno, nosotros que trabajamos con 6.000 administraciones, un punto crítico, y a mí me parece muy importante, es, pues habrá que gestionar las credenciales y conexiones de todas estas entidades. Cada uno tendrá una credencial y habrá que asegurarse que las mismas estén almacenadas de manera segura, cifradas, y lo más importante, que cada credencial se utilice para cada entidad y no hagamos cruce de datos, lo cual sería muy, muy peligroso, ¿no? Un punto clave y fundamental cuando hablamos de integraciones, este es más obvio, hay una transformación de los modelos de datos. Cada plataforma trabaja con su modelo de datos, salvo en casos muy específicos, como hemos podido ver en el tema de la contratación que tenemos Códice, cada uno se ha ido montando su propio modelo de datos. Y en algo tan sencillo como cuando hablamos, por ejemplo, de terceros, direcciones o nombres, nos encontramos en que cada sistema funciona de una manera distinta. O sea, por ejemplo, en SIR tenemos que las ciudades, al final es un código INE municipio, o podemos tener que los nombres no están normalizados, por ejemplo, en Notifica, o cuestiones así, ¿no? Entonces, es uno de los puntos también clave, ¿no? Procesado de colas. ¿Por qué cuento esto, no? Porque para nosotros, yo creo que la clave de las integraciones es al final utilizar unas colas de mensajes. Al final vamos a ir procesando millones de peticiones y una de las claves es cómo las vamos procesando. Esto lo cuento mejor después, ¿no? Y cómo gestionamos las múltiples entidades. En este se relaciona con el tema de las conexiones y las credenciales, ¿no? Que al final tenemos que garantizar que no solo que todo se procese, sino que los datos de cada entidad vayan a la integración que le correspondan y con la entidad que le correspondan. Este punto parece trivial, pero no lo es cuando hablamos de una integración que esté en más de 6.000 administraciones, ¿no? Y por último, y como más gordo, el punto más importante, ¿no? La gestión de errores. Cuando hablamos de integrar, no hablamos de conectar dos APIs, sino realmente lo que estamos teniendo que hablar es de cómo vamos a solucionar los errores, ¿no? Dice, ¿qué ocurre cuando los sistemas se caigan? ¿Qué ocurre si está un sistema en mantenimiento? ¿Qué ocurre si mandamos que casualmente hay un sistema que no funcione con un X valor, ¿no? Entonces, esto es el punto más importante, ¿no? Por todo ello, integrar es muy, muy complicado. Entonces, la conclusión a la que nosotros llegamos es que realmente, cuando te vas a poner a hacer una integración, solo el 20% del tiempo se dedica a hacer la lógica en sí de integración. El 80% del tiempo habría que dedicarlo a hacer que todo esto funcione bien, ¿no? Entonces, con esta reflexión, nosotros dijimos, vale, primero de todo, no vamos a reinventar la rueda, ¿no? Esto ya está inventado y seguro que hay algo que ya lo resuelve, ¿no? Y efectivamente, no reinventamos la rueda. Tras ver un poco todo lo que se nos ofrecía, todas las opciones, nosotros nos encontramos que existía una cosa, que son los patrones de integración empresariales, Enterprise Integration Patterns. La verdad os recomiendo que entréis, son muy, muy interesantes, que al final es lo que hacían. Nos van a decir cómo poder hacer una integración. Cualquier tipo de proceso nos lo va a definir estos diseños de estos patrones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando hagamos una integración? Lo que vamos a hacer es trocear la integración en diferentes procesos y para cada uno de ellos nos vamos a encontrar que un patrón de integración, de los que estos enumeran, nos va a casar. De tal manera que lo único que tenemos que hacer es trocear una integración y ver con qué patrón la tenemos que implementar. En segundo lugar, hay que diseñar el sistema pensando en que los sistemas se van a parar. Debemos asumirlo. No podemos pensar que esto es un mundo ideal en el que los sistemas tienen un uptime de un 100%, ni que los sistemas no fallan, ni que no hay operaciones de mantenimiento y alta disponibilidad. Esto no es así en la vida real. Y entiendo que esto lo conocéis. Entonces, tenemos que diseñar las integraciones para que los sistemas fallen. En algún momento va a fallar, antes o después, pero el sistema fallará. Y si no lo asumimos, será un error. Relacionado con lo mismo. Obviamente, tenemos que asumir que los sistemas se paran, pero tenemos que garantizar que todo se procese. No podemos perder mensajes en el camino. Es decir, si yo estoy gestionando 3 millones de notificaciones, tengo que asumir que en algún momento Notificat estará en mantenimiento o que en algún momento habrá un pico puntual y hará que no funcione algo. Dices, pero todo debe ser procesado. Entonces, esto va a ser uno de nuestros pilares básicos. Perdón. Por otro lado, cuando estamos hablando de volúmenes de trabajo tan grandes, pues 3 millones de notificaciones, medio millón de intercambios de registro, nos encontramos que uno de los puntos fundamentales cuando nos planteamos nuestro proyecto de interoperabilidad es que necesitamos tener una visibilidad de la situación. Necesitamos saber qué está pasando. Necesitábamos saber si estaban ocurriendo errores. Necesitábamos saber dónde estaban los cuellos de botella y, sobre todo, anticiparnos a necesidades futuras, rendimiento, demás. Después, mi compañero os enseñará una herramienta de monitorización. Estoy resfriado.
espero que no sea el coronavirus. Necesitábamos saber, tener una visibilidad completa de todas las integraciones en todo momento. Nosotros necesitamos saber si falla algún sistema, si es culpa nuestra, si es culpa de otros. Es un punto fundamental. Si no tienes visibilidad de la situación, yo creo que estás perdido, ¿no? Y por último, parece algo obvio, pero no lo es. Hay que tener una auditoría de los sistemas externos. Me explico. Todo hay que auditarlo. Nosotros auditamos absolutamente todo lo que hacemos. Una de las características que ya tenía Gestiona es que tenía un sistema de auditoría que todo lo que haces se va auditando. ¿Qué es lo que hicimos? Decimos, bueno, dentro de nuestro proyecto de interoperabilidad esto iba a ser una pieza clave. Porque los sistemas fallan y a veces las llamadas devuelven otra cosa. Entonces es necesario auditar todas las llamadas que se hacen, de entrada y de salida. Nosotros lo que hacemos es un sistema de auditoría que audita todas las llamadas que hacemos, que luego veremos además también, en el cual almacenamos cuál ha sido la petición y cuál ha sido la respuesta. Porque en caso de que haya algún problema, y lo hemos tenido que utilizar, la verdad, se ha dicho ya varias veces, este sistema de auditoría lo que nos va a demostrar es qué es lo que nosotros pedimos, qué es lo que nos han devuelto, y esta es la garantía que va a tener nuestras administraciones de qué es lo que se hizo. Os doy fe que la verdad es que es un sistema que se está utilizando muchísimo, la verdad. Partiendo de estos requisitos, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Y aquí entro un poco en faena. Hace 3 años, cuando empezamos nuestro proyecto de interoperabilidad, nosotros nos pusimos a buscar y, como os dijimos, pues oye, decidimos que nos reinventamos la rueda y encontramos este tema de los patrones de integración empresariales que realmente solventaban el problema. Mirando un poco las opciones que había en el mercado, vimos que existían principalmente 3 herramientas, 3 buses empresariales que realmente implementaban estos patrones y que además te daban herramientas incluso para cubrir toda la parte de testing, ¿no? Y nos decantamos por uno de ellos, que es Apache Camel, y eso es lo que nos sirvió de base para nuestro bus de integración de servicios. ¿Y qué es lo que hemos hecho dentro de nuestra plataforma de interoperabilidad? Hemos ido construyendo una serie de servicios adicionales que tienen como objetivo una única cuestión. Por un lado, resolver todos estos requisitos de interoperabilidad que os comentaba anteriormente, y por otro, facilitar y dar herramientas para que los desarrolladores de las integraciones se dediquen a ese 20% que es la lógica de negocio y no tengan que dedicarse al 80% que son la gestión de los errores, la gestión de las conexiones y demás, ¿no? Entonces, ¿qué incorpora este bus de servicios? ¿Qué herramientas facilita, ¿no? En primer lugar, una gestión de credenciales, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con tantas integraciones y tantas entidades, una de las primeras herramientas que es necesaria es, vamos a daros una herramienta de gestión de credenciales que nos permita almacenar tanto usuarios, certificados, de manera segura y cifrada, y sobre todo que le facilite en el momento de uso en cualquier integración dicha credencial, ¿no? En segundo lugar, un SDK de Java. ¿Qué es este SDK de Java? Es decir, vamos a intentar dar una independencia de las herramientas con las que trabajamos. Es decir, nosotros tenemos una herramienta Gestiona que tiene una API que además va evolucionando. Entonces, una manera de hacer más mantenible estas herramientas en el tiempo y, sobre todo, facilitar los procesos de integración a los integradores era, vamos a poner una capa por encima, un SDK, que al final lo que hace es encapsular las diferentes llamadas a la API y de tal manera que se abstrae de cualquier actualización que pueda haber dentro de los modelos de datos, ¿no? En tercer lugar, tema de almacenamiento. En la mayoría de integraciones habitualmente necesitamos un almacenamiento, ya sea de datos o de ficheros. Por una cuestión temporal, pues por ejemplo, cuando hablamos de Notifica, porque yo al final tengo que coger los documentos de las notificaciones y mandarlos a Notifica, con lo cual tengo que almacenarlos temporalmente en algún lado, o un almacenamiento de base de datos. Siguiendo con el ejemplo de Notifica, yo tengo que guardar qué notificaciones he enviado y cuáles son las fechas previstas de expiración para poder ir consultando el estado y consultar al final del plazo si así ha recibido o no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hemos dado 2 servicios de almacenamiento de datos y ficheros para que no tengas que implementarlos en cada integración que vayas a llevar a cabo, ¿no? Por último, los 2 servicios para mí fundamentales y van relacionados, que es la monitorización y la gestión de errores. Luego, la parte práctica, lo que vamos a enseñar precisamente son estas 2 patas, cómo gestionamos los errores, cómo vemos la auditoría y sobre todo cómo monitorizamos todo el sistema, ¿no? Entonces, por un lado, obviamente, vamos a ver que daremos una herramienta de monitorización y por otro lado, vamos a explicaros cuál es la gestión de errores que nosotros aplicamos cuando hacemos una integración. Para verlo, voy a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Me sobra.
de cómo gestionamos los errores. Me voy a poner en el caso de la integración de Notifica. Vuelvo a lo que os comentaba. Cuando hablamos de hacer una integración, lo que nosotros hacemos al final es ver que hay que hacer la integración. Imaginémonos que es la integración de enviar una notificación a Notifica. Y lo que nosotros hacemos cuando hacemos integración es como preparar una fábrica de notificaciones, en este caso, ¿no? En la cual vamos a ir creando diferentes robots que van a ir haciendo diferentes tareas, ¿no? Es por ver un poco la analogía. ¿Cómo lo haríamos? Muy sencillo. Dices, pues primero habría un robot que se dedicaría simplemente a ir a preguntar a Gestiona si hay notificaciones pendientes de ser enviadas. Un segundo robot que se dedicaría pues, a transformar los datos de cómo los tiene Gestiona a cómo los necesita Notifica. Un tercer robot, por ejemplo, que se dedicara a hacer la llamada propiamente a Notifica ya con los datos transformados y con el documento. Y un cuarto robot que lo que se dedique es a guardar en la base de datos, saber cuándo tiene que ir a consultar el estado, al final del plazo de expiración, y a decirle a Gestiona que ya está puesta a disposición la notificación. Esto sería, ¿cuál sería la cadena de trabajo para mandar una notificación? ¿Vale? ¿Y qué ocurre si dentro de esa cadena de trabajo pues nos encontramos que una notificación que vamos a enviar, imaginémonos que tiene un correo electrónico, lleva una letra ñ y por la razón que sea, Notifica no la admite, ¿no? Dices, hostias, da un error. ¿Qué hacemos, no? Entonces, ¿cuál es la gestión que nosotros hacemos? Por un lugar, por primera parte, esto es una cadena de montaje. Si lo visualizamos como una fábrica, todo tiene que seguir avanzando. No debemos parar la integración. Deben seguir procesándose el resto de notificaciones que tienen que ser enviadas. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando hay un error, cogemos ese error e imaginaros que aquí hubiera una caja muy grande, ¿no? Y lo que hacemos es coger ese mensaje de ese error y depositarlo en esa caja, que es lo que nosotros hemos llamado congelados, que es una guía muy Disney, los Frozen. ¿Vale? Entonces, y los vamos depositando ahí, ¿no? De tal manera que lo que no hacemos es parar la cadena de montaje. Todas las notificaciones que venían por detrás se siguen procesando y siguen trabajando. Si alguna de ellas da algún error, irá al mismo sitio. Cogeremos ese mensaje, lo sacaremos de aquí y lo llevaremos a ese cajón, ¿no? ¿Qué ocurre con ese cajón? Pues muy sencillo. A partir de nuestra herramienta de monitorización, pues nuestro agente lo que se hace es continuamente ir visitando y viendo qué ocurre, ¿no? Dentro de esta herramienta, en el momento en que se deposite algo en ese cajón, dirá, hay un nuevo error. ¿Qué ocurre con este error? Hay que mirar qué ocurre. Dices, vale, ¿qué es la letra N? Vale. Imaginemos que en vez de la letra N es que ha dado un error de conectividad con Notifica. Dices, bueno. Llamamos a la gente Notifica y lo que nos dices, no os preocupéis, es porque determinados picos puntuales de momento, pues eso, a las 2 de la tarde, cuando más se generan, pues oye, ocurre que puede ser que de repente te devuelva un 500. Dices, lo único que tienes que hacer es hacer un reintento. Dices, vale, no es problema. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Dices, pues cogemos el robot, que al final es el robot que se dedica a hacer el envío, y le añadimos la lógica de, oye, cuando te dé un error 500, lo que nos han dicho es, haz una política de reintentos. Perfecto, le aplicamos la política de reintentos y en el momento en que el robot está actualizado, cogemos esos mensajes que estaban allí en el cajón de congelados y los volvemos a poner en la cadena de montaje en el robot que le corresponde. Y en el momento en que lo vaya a procesar, lo procesará y lo enviará. ¿Qué ocurre un error 500? Aplicará la política de reintentos y al final lo mandará. Pongámonos que no, que es otra casuística. Y vuelvo a la letra ñ. Dices, no, que lo que ocurre es que es una letra ñ. Dices, y las letras ñ no las admite. Dices, y empieza a acumulársenos aquí. Tiqui, tiqui, tiqui. Y este cajón se nos empieza a llenar. Imaginémonos que llevamos 1000, 2000, 3000. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurriría? Que cuando nos llega un error que sea distinto, dices, vamos a encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Tendremos 3000 errores iguales y uno distinto. Esto es un problema, ¿no? Para hacer la monitorización. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es ir un pasito más allá. Y hemos hecho una pequeña analogía con los boxes de un poco de la Fórmula 1, ¿no? Como nos lo comentan algunos en la oficina. Entonces, lo que hacemos es, hay errores comunes. Dices, este error lo hemos reportado, por ejemplo, al ministerio. El ministerio dice, efectivamente, dice, los correos con la letra ñ no los permite por la razón que sea. En una versión siguiente los va a permitir. Tardará unos días, la razón que sea. Dices, no es problema. Yo tengo aquí un cajón que tengo 3001 errores y no me consigo ver ese uno de esos 3000. Entonces, ¿qué es lo que inventamos? El concepto de boxes. Para cada error conocido que esté pendiente de resolver, creamos un box, como la Fórmula 1, un cajón, y los vamos apilando. De tal manera que se quedan ahí esperando y nos quita la visibilidad y nos quita esos 3000 de la visibilidad del cajón de flux en general. De tal manera que la persona que está visitando la monitorización se centra en los que son importantes y son nuevos errores. Adicionalmente, lo que nosotros hemos querido dar es un poco más de inteligencia a esto. ¿Qué ocurre cada vez que me llega una nueva letra ñ, ¿no?
automáticamente no pasarán por los congelados, sino que directamente irá a este box, ¿vale? Al box que hemos preparado para ello. Por otro lado, hemos integrado este sistema de boxes con nuestro sistema de atención al cliente, de tal manera que cada vez que va ocurriendo estos errores, les abrimos un ticket a nuestro soporte de segundo nivel para que puedan ir avisando al ministerio, ¿no? De tal manera que en el momento en que el ministerio nos diga, ya está solventado, ya se pueden procesar los correos, las notificaciones que lleven correos electrónicos con la letra ñ. Perfecto. En el momento en que resuelvan los tickets, nuestra gente de atención al cliente, en nuestro sistema, automáticamente el sistema lo detecta y los reinyecta en el sitio que corresponda. De tal manera que de una manera automatizada hacemos una gestión de los errores comunes. Esto nos facilita muchísimo la gestión diaria de las integraciones. Y al final, el objetivo final que tenemos es que todo se debe procesar. Siguiendo este modelo, al final lo que nos encontramos es que permitimos que todos los mensajes se procesen, no paramos la cadena en ningún momento, aunque ocurra algún error, y además nos permite tipificar los diferentes errores y aplicar soluciones a cada uno de los mismos, ¿no? Para que la próxima vez que ocurran no vuelva a tener que ocurrir el error, ¿no? Esto llevado un poco a la práctica, lo que queremos enseñaros ahora es un poco cómo sería este sistema de monitorización y cómo sería, por ejemplo, este sistema de auditorías, ¿vale? Por hacerlo un poquito más a menos. Sergio, ¿te parece? Sí, sí. Vamos un momento que tenemos que cambiar el ordenador. Este lo cojo yo. Sí, igual sí, según cómo salga. A ver si hay suerte. Sí. Voy a ver si entra en realización. Vale. Aquí tenemos una. Es que nos falta tanto. Sí. Vale. Y este otro. Y tenemos todos los que tenemos que tener. Vale. A ver si lo puedo hacer grande sin que se vaya todo. No sé. Bueno. No se deja hacer grande, ¿verdad? No, no va. Espérate, lo voy a cerrar y volver a entrar. Bueno, lo vemos más o menos así, ¿de acuerdo? Estas son las auditorías que comentaba mi compañero. Nosotros, al final, según van entrando y saliendo peticiones a nuestro bus de integraciones, todas las peticiones que nos entran y todas las peticiones que salen las almacenamos en un fichero que llamamos auditoría. Nosotros, al acabar cada día, tenemos para cada entidad, para cada integración, un fichero de este estilo. Este fichero lo firmamos digitalmente y le aplicamos un sello de tiempo. De forma que, como comentábamos, que lo tenemos que utilizar cuando alguien nos reclame, tanto administración como ciudadano, nos pueda hacer una reclamación sobre una entrada o una salida hacia los sistemas de Administración General de Estado o administraciones autonómicas, nosotros podamos recurrir a este fichero y ver lo que ha pasado, ¿de acuerdo? El sellado y la firma nos da la garantía de que no hemos, nosotros ni nadie, modificado los datos que se han intercambiado. Esto así está muy feo, ¿vale? Pero poquito a poco lo vamos a ver mejor. Cada una de estas líneas es una de estas, ¿vale? Que son ficheros JSON, que es un formato estándar de intercambio de información entre sistemas. Para cada uno de estos archivos tenemos información común a todas las integraciones. Pues tenemos la máquina en la que se ha hecho, el tipo de integración, la organización, que son los datos comunes que tenemos aquí arriba. Y luego, para cada tipo de integración, sí que tenemos datos propios de la integración. En el caso de un registro tendríamos anotación del registro, la fecha, ¿vale? El estado en el que está, los identificadores, el destino DIR3 y el XML. En este caso, como es algo que nos ha entrado, es un input,
solo tenemos un mensaje, que es lo que nos ha llegado a nosotros. Este XML es esto, que aquí ya tenemos información más normal, más legible. En cualquier caso, al final, esto sería la prueba de lo que nos llega o lo que mandamos al ministerio. Al ministerio, perdón, o a la entidad tercera que corresponda. Por ejemplo, para una salida sería lo mismo, ¿de acuerdo? Es un output. Nosotros tenemos aquí datos propios para todas las integraciones, identificador de integración, el nombre, la máquina, las versiones, todo lo que nosotros necesitamos para validar esta integración, esta entrada a salida. Igual que antes, la operación, en este caso el registro, y tendríamos, como es una salida nuestra, tendríamos por una parte lo que nosotros enviamos, que es un XML igual que el de antes, ¿de acuerdo? Con toda la información propia del fichero de intercambio seekers, en un FACE sea lo mismo, en un notifica lo mismo. Y en este caso lo que decíamos, como es una salida nuestra, también tenemos la respuesta del ministerio, que en este caso no hace falta porque se ve aquí un OK, como que ha ido todo perfecto. Esto que nos da la garantía de que nosotros, todos aplicando los patrones que comentábamos en la presentación anterior, nosotros interceptamos los mensajes, somos capaces de guardar todo lo que entra y todo lo que sale, lo almacenamos, lo firmamos, lo sellamos y lo guardamos de momento para siempre, ¿vale? Hasta que tengamos que ir borrando. Entonces, esta sería por una parte la parte de auditorías. Espera, lo voy a hacer un poquito más pequeño igual. Vale. Esto sería la parte de monitorización. Estos datos, por eso el cambio de ordenador, son en tiempo real, ¿vale? Lo de antes eran, lógicamente, auditorías de desarrollo, porque hay datos personales, pero estos son datos en tiempo real. Ahora mismo, en la integración que tenemos con Notifica, tenemos 35.000 mensajes pululando, ¿vale? Si os fijáis en lo que comentaba antes Jorge, van pasando por varios estados, varios robots cogen los mensajes, los transforman, los envían, los tratan, y en esos estados, en esos vuelos, tenemos ahora mismo 35.000 mensajes. Afortunadamente, no tenemos un error. Pues esta mañana había 0, ahora hay 1. Que este, lógicamente, ya lo está tratando el equipo de desarrollo. En Boxes tenemos 8.000 mensajes, casi 8.000 mensajes, que pueden parecer muchos, pero pensad que, por ejemplo, aquí tenemos mensajes de certificado caducado. Si nos tenemos que autenticar con certificado, iría a Boxes porque es algo que no es un error nuestro, es algo que tenemos que decir, bueno, cuando el certificado se ponga bien otra vez, cuando tengamos un certificado válido, lo podemos a poner. O lo que comentaba Jorge, nos han dicho, oye, mira, si nos mandáis este tipo de formato de fechas, nos mandáis una ñ aquí, nos mandáis un código postal así, en un par de días lo tenemos resuelto. Pues nosotros lo metemos a Boxes. Estos serían los tickets que tenemos en Zendesk, es decir, que tenemos una persona de nuestro CAU, de nuestro centro de atención a usuarios, tratando estos 4 casos que tenemos ahora mismo. Y en Check Status, por ver otro más de específico notifica, tenemos más de 1 millón de notificaciones, ¿vale? Vivas, podemos decir. Notifica, sabéis que tú mandas la notificación, ellos te pueden ir diciendo el estado, si ha sido recibida, si ha sido rechazada, lo que va pasando con esa notificación. Nosotros, aparte de estar escuchando, como hemos visto antes, qué pasa con esas notificaciones, también podemos ir preguntando, ¿vale? Entonces, este 1.200.000 de notificaciones, lo que está pasando es eso, son 1 millón de notificaciones que han sido lanzadas, no han caducado y estamos preguntando en qué estado están o cómo va la cosa. Como veis, son cifras bastante, para 35.000 mensajes, tener un frozen ahora mismo, son cifras que asustan, sobre todo con las anuales que comentaba Jorge en la presentación. He abierto las 2 pestañas, por si acaso ya sabéis que esto falla, ¿vale? Pero tenemos, mira, ¿ves? Aquí están. Tendríamos cuadros de mando para todas las administraciones, para todas las interacciones que tenemos hechas. Vamos a ver el SIR. En el SIR estamos hablando de que ahora mismo tenemos 57.000 mensajes pululando, lo que hablábamos. Se transforma, no se transforma, se enriquece, se lee, se vuelve a transformar, se vuelve a enviar. 57.000 mensajes que tenemos ahora mismo a las 12:30 pululando dentro del bus de integraciones. Frozen tenemos 7,
¿vale? Sobre 55.000 tener 7 está bastante bien, veremos a ver lo que pasa. Boxes, pues hay un montón. Vale, hay 840.000, lo que hablábamos. Los boxes no nos preocupan porque es algo que ya tenemos controlado. Es un error que puede pasar, cualquier cosa. Que no, sí, ya casi estamos. En Zendesk pues tenemos más tickets Zendesk, lógicamente, porque tenemos mucho más volumen de información. Y luego, pues además, como SIR es una integración especial y maneja muchísimo datos, pues tenemos gráficas propias, ¿de acuerdo? Pues para los distintos estados que comentábamos antes. Según el estado por el que va pasando el envío, por el mensaje, pues tenemos celdas propias por ver en qué punto podemos tener un cuello de botella, en qué punto pues podemos ir más sobrados y demás. De esta forma, lo que decíamos, podemos ver en qué estado está. Tenemos 56.000 o en el otro caso 35.000 porque no hace falta... No nos hace falta llegar a 0, ¿vale? Porque al final todos los mensajes se acaban procesando en tiempo y forma. Sería meter una carga innecesaria, intentar tener siempre el bus a 0, porque sería meter una carga innecesaria en momentos puntuales del día que no es necesaria, porque luego todo vuelve a su cauce. Al final esta herramienta tiene varios usos. Uno es controlar los errores y otro también es que nos sirva a nosotros de estado de la situación de integración. Nosotros podemos prever cuando hay cargas puntuales, cuando hay cargas masivas, de tal manera que nosotros hacemos dos cosas, ¿no? Por un lado, gestionar los errores y por otro lado, hacer planes de capacidad asociados a los mismos. Si nosotros vemos que el crecimiento, por ejemplo, de envío de notificaciones o el envío de los intercambios de SIR, voy a poner el ejemplo de intercambios de SIR, va creciendo exponencialmente, nos permite adelantarnos esta monitorización y hacer un escalamiento de toda nuestra infraestructura. Pues, por ejemplo, con la librería de intercambio de SIR, pues duplicando la librería y haciendo 2 instancias de la librería que nos permitan mejor balancear la carga, etcétera, etcétera. Por supuesto, aunque no lo hemos visto, obviamente porque son datos reales de producción, vemos que hay 56.000 mensajes, hay 3 errores, hay un frozen. Obviamente podríamos seleccionarlo e irnos en sí a ver el dato. Como son datos, obviamente, de reales de clientes, no podemos entrar a ver el dato en concreto, ¿vale? Y por nuestra parte... Ya, sí, si no nos vamos un poco de tiempo, si entrando, tenéis alguna seguimos. pregunta, alguna cuestión, nos podéis preguntar y si no también, como han comentado antes, mañana también hay una sala que tenemos para hacer demostraciones, podéis ir, preguntar y contar lo que queráis, ¿vale?